Jesús, y hoy servidores de Cristo lo pudo sentir la manifestación gloriosa del Rey. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Voltea a ver al que está al lado tuyo y dile: ¿te gozaste? Si no le respondió, entonces, si no se gozó, entonces dile: entonces, ¿qué hiciste? Dile. Porque la iglesia yo miraba que estaba en gozo, estaba aplaudiendo, estaba danzando, estaba regocijándose, cantando cánticos de alabanza, de adoración, de exaltación, de alegría, de júbilo para Dios. Amén. Es una bendición estar en esta bendita hora de la noche. Amén. Ya nos avanza un poco el tiempo. Voy a tratar de ser un poco corto. Amén. Pero certero y preciso. Amén. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies, amados hermanos? Vamos a dar inicio a esta hermosa meditación de la palabra. Amén. Ya que el Señor nos habla por las aguas, por los vientos, día con día, hay palabra en la casa del Señor. Amén. Vamos a leer nuestras sagradas escrituras en el libro de Apocalipsis, su capítulo 3 y su versículo 14. Es un mensaje de parte de Dios para la iglesia Laodicea. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, honrando a las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Y escribe: al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre eterno que habitas en el trono de los cielos, Padre celestial, en esta hora, Padre, entramos en humildad delante de ti, Padre eterno, pidiéndote una palabra profética, una palabra de bendición, una palabra evangelística, Padre, una palabra, Padre amado, que sea conforme a la necesidad de tu pueblo, Padre, no conforme a lo que yo quiera decir, sino una palabra, Padre eterno, que haga rema en cada uno de nosotros, que cada quien pueda recibir esa porción especial, no a su conveniencia, Padre eterno, no lo mejor, no, también aquello que es para que cambiemos, también aquello que pega donde duele, Padre eterno. Ayúdanos, Padre, a recibirlo con un corazón correcto, Padre eterno, con una mentalidad correcta, no con una mentalidad negativa, Padre. Saca desde ya toda negatividad, Padre, de esta iglesia, Padre, y pon positivismo, pon alegría, pon gozo para recibir tu palabra, Padre eterno. Amén y amén. Aleluya. El pequeño tema de esta hermosa meditación es salvación o perdición. Salvación o perdición. Hay dos espíritus y uno puede gobernar tu cuerpo: el espíritu del diablo y los demonios, o el espíritu de Dios. La decisión es libre. Tú decides: o eres frío o eres caliente, o salvación o perdición. Tú tienes la libertad de decidir, pero ten cuidado y decide bien, porque una decisión te puede llevar a vida eterna o te puede llevar a una muerte eterna también. Entonces Dios me daba estas palabras para darle a su pueblo. Y yo decía, quizás es un mensaje que es muy evangelístico. Y yo decía, quizás yo no soy ese tipo de mensajes, pero Dios ponía esto en mí y tengo que darlo, iglesia. Tengo que dar la palabra porque son los últimos días de la iglesia. Yo no sé si usted cree que son los últimos días de la iglesia, o usted tiene la venida de Cristo por tardanza. ¿Cuántos tienen la venida de Cristo por tardanza que puedan levantar su mano? ¿Y cuántos creen que la venida de Cristo está pronto?
¿Y dónde están esos siervos y hijos y hijas del rey que se van a gozar en la morada celestial, que puedan levantar sus dos manos y decir: yo voy a gozarme con mi amado? Aleluya. Apocalipsis nos lo dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Lastimosamente, digo lastimosamente porque es algo que da pena, es algo que da, no sé cómo decirlo, quizás hasta, dejémoslo en pena. Cristianos que llevan años en la iglesia, 10, 15, 20, 30, 40 años, cuando ustedes años le quiera poner, y no se mira realmente un cambio, iglesia. Aquí en la iglesia somos unos siervos, aquí en la iglesia hablamos de la palabra, aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios, aleluya, aquí vive Cristo y a su nombre, gloria. Pero cuando realmente tenemos que demostrar que somos cristianos allá afuera en la calle, demostramos todo lo contrario, iglesia. Y hay muchos en la iglesia, yo quisiera decir que no hay ninguno, hermano, pero uno los conoce, uno los mira, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y a veces hay hermanos que internamente de la iglesia no se caen bien entre sí. Yo he escuchado más de alguna persona diciendo: es que a mí fulano no me cae bien. Es que a mí yo a fulano no lo puedo ver ni en pintura. Es que a mí fulano no, yo a él ni lo mastico. ¿Dónde está el amor de Dios reflejado ahí, iglesia? O eres frío o caliente, pero tibio no puede ser ni frío, porque el Señor te vomitará de su boca. Dura su palabra, iglesia, pero tenemos que aprender a madurar espiritualmente y a ser unos cristianos que realmente valgan la pena. Déjame decirte que el diablo está en contra de ti. ¿Cuántos lo saben? Yo creo que no es algo nuevo. ¿Cuántos saben que el diablo está en contra de ti? ¿O habrá alguien que está del lado del diablo acá? Yo no lo puedo decir. Eso tú lo sabes y Dios lo sabe. Que tan bien está tu camino delante de Dios, tú lo sabes. Pero hay dos caminos: el camino de la verdad y de la vida, y el camino de la muerte. El camino de la muerte puede sonar atractivo. Usted dirá: muerte, qué mal, decimos aquí. Aquí en la iglesia decimos: no, yo no quiero ir ahí. Pero salimos de ese portón y empezamos a hacer todo lo contrario que se nos enseña aquí día tras día en la iglesia. Nos dicen: hermano, amemos a nuestro prójimo. Hermano, amemos a nuestros enemigos. Hermanos, seamos diferentes. Somos la luz de las tinieblas, somos la sal de la tierra. Y cuando toca que demostrar de lo que realmente estamos hechos, de lo que realmente corre por nuestras venas, por nuestro interior, que es el espíritu que está en ti, a veces demostramos que es un espíritu demoníaco, iglesia, y no un espíritu angelical. A veces nuestro gesto, nuestra manera de hablar, cómo nos comportamos, nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Hermano, al principio dije algo. Lo primero que dije al tomar el micrófono, ¿quién se recuerda? Un valiente. Uno nada más. Cuando empecé, ¿cómo? Hermanos, ¿quién habló? ¿Quién fue la primera persona que habló? ¿Quién? Pero ¿quién fue la primera persona que habló? ¿Quién? Bueno, Dios la bendiga, hermano. Usted sí, sierva de Dios. Pone atención, está concentrada, está en el ambiente del Espíritu Santo. Donde el Espíritu de Dios está, ¿qué hay, iglesia? Hay sueño, hay enojo, hay ira, hay contienda, hay chisme, hay derrota, hay maldición. No, hermano, todo lo contrario, dice que hay libertad. Donde el Espíritu de Dios habita, está declarado no por Denilson Reyes, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que allí habrá libertad, iglesia. Entonces yo te exhorto, yo te animo, iglesia, que no seas que agarre la palabra contraria. No,
donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Entonces cuando tú te presentes a la casa del Señor, tienes que tener libertad. No vengas yo sé que en el caminar de un cristiano encontramos tropiezos, piedras y cosas, y muchas cosas. Pero aquí hay guerreros. Aquí hay personas que batallan día tras día, que no se van a dejar vencer. Aquí hay personas que cargan la espada espiritual para hacerle la guerra a Satanás. Y cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga el acusador, vas a estar forjado y armado con la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a acompañar a donde quiera que tú vayas. Cuando tú hables vas a reflejar el Espíritu Santo. Cuando te vean vas a reflejar el Espíritu Santo. A donde quiera que tú vayas, todo lo que tú toques será bendecido. Todo lo que hagas será prosperado. Todo lo que te mentalices a hacer se llevará a cabo, porque el Espíritu de Dios está en tu vida y no habrá impedimento. Yo no sé si la iglesia está escuchando en este momento, pero donde el Espíritu de Dios hay libertad, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Dónde está la iglesia servidora de Cristo que pueda dar un fuerte grito de guerra en esta hora? ¿Quién vive? No nos avergonzamos de la palabra de Dios, no nos avergonzamos de ser hijos de Dios, hermano. Al contrario, es un orgullo para nosotros ser llamados hijos de Dios. No somos unos cualquiera, hermano, somos hijos y herederos del reino. Yo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta iglesia se van a ir completitos, no para afuera, ni al mundial, dijeron ahí, sino para las moradas eternas que el Señor tiene preparado para cada uno que haga la voluntad del Padre. Para cada quien que decida. Hermano, es que esta decisión también no es fácil, hombre. Es que a nosotros nos dijeran, ser cristiano es fácil, hermano. Es que, hermano, es difícil, cuesta. En este mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El Jesús, nuestro amado, ha vencido primero. Entonces tenemos la victoria asegurada, iglesia. Yo no sé si tú estás poniendo atención, pero tenemos la victoria asegurada. Lo vuelvo a repetir, hay dos espíritus. Tú decides si tener el espíritu del diablo y sus demonios, o el espíritu de Jehová, de Yeshua, de Adonai sobre tu vida. Pregúntate a tu yo interior, ¿qué espíritu está en tu corazón? ¿Será que realmente habita un Dios vivo ahí? ¿Será que realmente de ese corazón brotan ríos de agua viva? ¿O será que de ese corazón brota mentira, brota enojos, rechazo, amargura? ¿Qué es lo que brota de ese corazón? Del corazón emana muchas cosas, iglesia. Ten cuidado, porque hasta el mismo corazón puede ser engañoso. No confíes ni de la persona que duerme al lado. Con eso no te digo que no lo quieras, sino que yo amo a mi esposa y la bendigo con todo mi corazón. Amén. Ya me dio raro. Pero no confiemos ni de la persona que duerme al lado nuestro, ni de aquella persona que dice ser tu mejor amigo. No confíes, confía en el que está ahí arriba, en el Padre eterno, en aquel que mandó a su único hijo a morir por ti y por mí. Y no lo hizo por ningún interés, lo hizo por amor. Entonces, para seguir avanzando, iglesia, porque esto está buenísimo, Colosenses 3:22. El camino de la salvación. Colosenses 3 y su versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cerramos con el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Dónde están aquellos que sirven a Cristo Jesús? ¿Dónde están esos siervos fieles que, como lo dice su palabra, que están sirviendo a un Dios vivo?
el camino de la salvación, hermano, puede haber piedras en el camino, puede haber dificultades en el camino, pero ten fe y confianza de que el fuerte, el poderoso en batalla, el guerrero, aquel que estuvo con David, aquel que estuvo con Moisés, aquel que estuvo con Josué, aquel que estuvo con Elías, aquel que estuvo con el mismo Jesús, está contigo, iglesia. Yo no sé de qué vamos a temer, iglesia, si nosotros somos testigos de un Dios vivo. Yo soy testigo de un Dios vivo. No sé si tú eres testigo de un Dios vivo, pero yo creo en un Dios de milagros. Creo en un Dios de segunda, tercera, cuarta y quinta y muchas oportunidades. A pesar de que le fallemos, día tras día tenemos una palabra aquí que Dios nos dice: te amo, hijo, te espero. Vemos la fidelidad de Dios de una manera, de otra manera. Tengo un recuerdo del 2014. Quiero contar esto. Voy a pasar más de 10 minutos, se lo prometo. En el cual mi vida estaba totalmente perdida. Quizás en ese momento quizás yo no calculaba la magnitud de lo perdido que estaba mi alma. Para mí era una vida normal, una vida formal, una vida como cualquier otra. Cuando, creo que algunos ya saben esto, algunos otros no, pero quiero compartirlo. Creo que esto puede ser de bendición. Recuerdo que, para no hacer larga la historia, solo me voy a enfocar. Tuve un problema en mi escuela, ex escuela, porque ya salí de ahí. Estaba en el nivel básico, tercero básico. Y yo recuerdo que tuve unos problemas con cierto joven. Fue tanto el problema que mi vida corría peligro. Se lo estoy acortando, se lo estoy tratando de la manera de hacerlo lo más corto posible, porque si no, hermano, esto se va para largo. Y yo recuerdo que tuve una pelea, no se quedó así, no se quedó quieto esa persona, habló con sus amigos, un grupo de maras. Pero yo en ese momento no estaba bien delante de Dios. En ese momento era un joven, les puedo decir, tibio. ¿Por qué le digo tibio? Porque yo era conocedor de la palabra. A mí me enseñaron, me instruyeron en el camino de Dios. A mí me decía mi padre, mi mamá me decía: mira, mi hijo, andaba arreglate, andaba bañate, aunque sea obligado, hermano. Y me iba a cambiar para irme a la iglesia. Iban mis hermanos, iban mis padres, todos juntos a la iglesia. Y de ir, fui escuchando la palabra, se me fueron quedando los cantos y yo iba y aprendí la palabra de Dios. Quizás no como un siervo, sino como un oyente nada más. Pero Dios empezó a orar en mí. Cuando el enemigo pensó que tenía ganada la batalla conmigo, Dios extendió su mano y me levantó. Yo tenía 15 años en ese entonces. Y para la gloria y honra del Señor, este año cumplo 25 años, iglesia. Han pasado casi 10 años desde, le puedo decir que yo ya estuviera muerto así. Creo que a muchos de aquí no me hubieran conocido. Yo tenía la edad de 15 años y ahorita voy para 25 para la honra y gloria de Dios. Era un niño, literalmente, iglesia, un niño que simplemente iba a estudiar y andaba ahí en su grupito de amigos. Y ahí estaba en la escuela y se me surgió el problema, y como cualquier joven ahí que no se deja, ¿verdad? Tomé mis acciones por mis propias manos. Y a través de eso me amenazaron de muerte. Lo peor, que esta pandilla era de mi colonia. Entonces, ahí empezó un proceso. Yo tenía para elegir: el Espíritu de Dios o seguía
en mi caminar, en mi vana manera de vivir. Yo le puedo decir que, como lo he dicho muchas veces, la iglesia para mí ha sido un refugio. ¿Por qué un refugio? Porque yo recuerdo que yo salía a las 5 de la tarde de estudiar. Yo me iba literalmente todos los días uniformado de física porque yo no me gustaba vestirme de tela. Entonces yo me iba así, con mi pantaloneta y mi camisa blanca, así normal, de física, siempre. Me dejaban entrar así, no sé por qué. Entonces, ¿qué hacía yo? Hermano, yo tenía amigos en ese entonces. Bueno, dizque amigos. Pero como la magnitud de este problema llegó a oídos de profesores, de directores, de toda la escuela, porque literalmente fue una tarde, a la final de una tarde deportiva, y fue afuera de la escuela, entonces ahí llega gente externa, ¿verdad? Entonces, iglesia, yo recuerdo que cuando salía de estudiar, yo decía, bueno, me voy a ir con tal amigo, me voy a ir con tal amigo, voy a acercarme a fulano, a sultano, hermano. Cuando yo salía no había nadie. Yo salía, mira, ¿me vas a esperar? Sí, yo te espero ahí en el portón. Vas a esperarme, pero solo voy a guardar mi mochila. Hermano, yo no que iba a traer mi mochila y salía de mi aula, mis amigos ya no estaban. Tanto era el miedo que dirían, a este ya valió. Se metió donde no tuvo que haberse metido. Aquellos que yo decía que eran mis amigos me abandonaron, hermano. Aquellas personas en las cuales yo deposité un poco de confianza me abandonaron. Unas 3 veces, tal vez a lo mucho, tengo recuerdos de un joven llamado Giovanni, apellido Álvarez. Le decían los barbas de apodo. Recuerdo que fue el único joven que me apoyó. Y puedo decir que no fue él, sino fue un ángel mandado del cielo. ¿Por qué le digo esto? Tal fue el apoyo que recibí de esta persona, que quizás no fueron todos los días, pero lo resalto mucho. Yo salía de estudiar y él me decía Denil, ni siquiera me decía Denilson, él me decía Denil. Y me decía, mira, yo me voy a adelantar, me decía, y vos andate atrás mía, me decía. Y si yo logro ver a un patojo de ellos, yo te voy a hacer señas de salir corriendo, me decía. Hermano, suena chistoso, hermano, pero vivirlo, hermano, no se ría, hermano, no sea así, ¿no? Es algo serio usted, no agarra seriedad. Entonces este joven se iba adelante y yo iba detrás. Y así era como llegaba a la casa. Él me iba guiando y me decía, mira, no hay nadie, anda corriendo, anda. Y iba corriendo y yo llegaba a mi casa. Pero llegó una vez de que ya estábamos en la entrada del Milagro de Amor y cuando llegamos habían como 6 jóvenes ahí. Y a mí me iban a buscar, a mí me llegaban diciendo, vos te estaban a buscar, te fueron a buscar a tal hora, estaban ahí en tu colonia, estaban en tal lugar esperándote. Pero esa vez estaba la gente ahí, armados, hermano, armados. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a agarrar un extravío. Y no un pequeño extravío, hermano. Hágase cuenta que esta es la calle para pasar al Milagro de Amor. Tú tienes que agarrar la cuadra acá. Y de aquí es una gran bajada de gradas, literal, una gran bajada. De ahí otra subida de gradas. Y sube uno un pasillo así para evitarse ese pedazo. Y su servidor salía corriendo porque salía que de alguno de ahí iba a salir. Yo recuerdo que yo iba con mi mochila, con mis útiles, un joven de 15 años, con temor de que su vida se perdiera. Yo salía corriendo con mi mochila, yo desde que yo, pero hermano, esa angustia que uno siente, su corazón se siente, no sé ni cómo explicarlo, iglesia, es que realmente solo lo que lo hemos sentido, que sentimos aquello de que nos están persiguiendo, que yo volteo a ver atrás y siento que viene alguien detrás mía, si yo corro siento que va a salir alguien de ahí, que es en el callejón, que hay alguien escondido, hermano, eso es horrible, horrible, horrible. Y pasé así varios días, hasta que se enteraron de que yo estaba haciendo eso. Y esa vez, yo recuerdo, hice lo mismo, di la vuelta. Cuando yo salí al callejón ya para caer a la calle central del Milagro de Amor y volteé a ver, venía un joven corriendo. Solo logré oír que dijeron, allá va. Y me maltrataron. ¿Ya se imagina qué me dijeron?
Yo recuerdo que esa vez salí corriendo, iglesia. Ellos, no sé hasta dónde llegaron, yo no sé si de dónde saqué carrera ahí, pero yo salí corriendo y llegué a mi casa sano y salvo. Yo dije, no puedo seguir así. Primero, yo dije, estoy exponiendo la vida de mi amigo. Segundo, estoy exponiendo mi vida. Y yo hablé con él y le dije, mira, si me va a pasar algo, que me pase. Pero yo esa vez me puse bien sentimental. Le dije, mira, yo te agradezco tu apoyo, te agradezco que estés haciendo todo esto, pero no quiero arriesgarte. Le dije, no tenés nada que ver con esto. Le dije, si yo me metí aquí a este problema, fue con mis propias manos. Le dije, yo tengo que ver cómo salgo. Y yo recuerdo que, como un flash en mi cabeza, recordé, mis papás son pastores, dije yo. O sea, lo tenía por poco en ese entonces. Mis papás son pastores. O sea, yo tengo a mis papás, yo no soy huérfano, dije, yo tengo a mis padres, tengo a mi familia que me ama. Y yo dije, ¿y qué pasa si voy a la iglesia? Allá están ellos y los espero, y cuando termine el culto me voy con ellos, dije yo. O sea, un niño, estoy hablando de un niño de 15 años esperando el refugio de un padre y de una madre, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo todos los días pasaba por acá, todos los días. Eran todos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo pasaba por aquí caminando, porque en ese entonces ni bicicleta llegaba. Caminando, iba para la bendición, todos los días. Llegaba a la bendición, ahí en la colonia de la bendición, me sentaba, yo solito ahí sentado, hermano, esperando. Cuando miraba a las 5:30, 6:20, se aparecía la hermana que iba a hacer limpieza. Hola, Denilson, Dios te bendiga, me decía. Dios te bendiga. No le decía Dios te bendiga en ese entonces. Hola, le decía en ese entonces, porque no era cristiano, ¿verdad? Pero hermano, el plan ya estaba trazado. La estrategia de Dios ya estaba organizada para rescatar esa alma. Y quizás usted lo ve como poco, quizás usted no lo ve como algo grandioso, pero yo lo miro como la salvación de mi vida. Como lo mejor que, quizás, bueno, no sé si lo mejor, pero una de las cosas mejores que Dios ha hecho en mi vida. Y yo empecé a ir a la iglesia, bueno, ni a la iglesia, yo empecé a ir a buscar a mis papás porque yo sabía que ellos iban a llegar ahí. Hermano, de estar ahí, me decían, pasa adelante, entra, me decían uno que otro joven de por ahí. A esta hermana Daniela estaba por ahí, la bendiga, la amo, mi amor. Estoy bendiga, hermano Denilson, me decía. De los pocos que están acá, de que cuando empezó la iglesia, amén. Y me daban la bienvenida y sentí el amor de Dios en ellos. Sentí esa amistad que puede brindar, una amistad verdadera, no una amistad fingida. Y más que una amistad, una hermandad en Dios. Sentí el apoyo. Y de estar ahí, iglesia, créame que empecé a escuchar la palabra. Cuando yo empecé a ver, mi hermano ya estaba en el teclado. Y yo decía, qué calidad, decía yo. Yo recuerdo que yo todavía ni siquiera había aceptado así bien a Dios en mi corazón. Y me recuerdo la primer canción de júbilo que se cantó en el altar de servidores de Cristo. Yo me emocioné, iglesia. Desde ese entonces iba a haber un joven que iba a perder la compostura delante del Rey de Reyes. Un joven que le gusta exaltar a Dios, gritando, danzando, remolineando, loqueando, como usted quiera decirlo. Pero no lo hago por exhibicionismo, no lo hago para que me miren, no lo hago para que digan esto, no, yo lo hago para mi Rey eterno. Yo lo hago porque Dios me salvó, yo lo hago porque yo tengo mis manos completas, hermano. Yo le puedo decir que yo no he pasado por ninguna operación. Yo estoy sano, iglesia. No he sentido una bala en mi cuerpo. Han pasado más de 10 años. ¿Y cómo no estar gozoso? ¿Cómo no estar gozoso, hermano? Yo por eso yo tengo la oportunidad, yo estoy aquí, yo danzo, aunque sea solito, iglesia. A mí me llaman loco, quizás yo en el trabajo, hermano, en el trabajo yo me la paso cantando todo el día. Una vez un joven y me dijo, porque me dicen Reyes, en el trabajo me dicen Reyes. Vos Reyes, me dice, ¿qué pasó, vale? Vos me llegás, fíjate, vos. ¿Por qué, vale? Es que vos saber qué tenés, pero vos siempre que te miro no estás cantando, me dice. Yo tengo mi frase, me extraña papá, le dije así, nada, ¿sabes? Le dije,
Uno tiene que sentirse así de ser hijo de Dios, iglesia. No tiene que sentir vergüenza uno de ser hijo de Dios. ¿Cuántos tienen vergüenza de ser hijo de Dios aquí? Hay hermanos que tienen vergüenza de ser hijo de Dios, iglesia. Pero de eso no hay acá. Y me dice, y yo siempre que te miro estás cantando, me dice, ¿sabes qué es lo bueno? Me dice, ¿qué es lo bueno? Le digo, que lo transmitís, me dijo. Cuando yo te miro por los pasillos y quizás ahí estás ahí haciendo tu trabajo y estás cantando, yo paso y te escucho y ya se me van quedando unas alabanzas, me dijo. Hermano, es que podemos ser de bendición, iglesia. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, hay libertad y provoca libertad para tu ambiente, todas las personas que te rodean, iglesia. Vas a ser de ejemplo, te van a decir, hermano, es que yo no me canso de decir las bondades de Dios sobre nosotros. Cuando el enemigo pensó que mi vida estaba derrotada, cuando pensó que mi vida ya no valía nada, yo busqué a Dios como un refugio y Él oyó mi clamor. Él oyó la voz de una oveja que estaba en peligro. Salió ese pastor corriendo tras esa oveja que estaba a punto de caer en un acantilado, o quizás que estaba ya a punto de ser devorada por un león o por un lobo. Fue tras de mi iglesia. Y mis padres son testigos de que pasamos varias veces a la par de ese grupito y estaban con arma libre y solo para tirar, hermano. Pero no es porque seamos buenos, sino porque nosotros había un manto celestial cubriéndonos. Quizás no se ve, quizás no lo veíamos, pero había millares de ángeles, iglesia. Quizás desde ahí el enemigo hubiera tratado de destruir todo lo que ustedes ven hoy en día acá, porque ese era el principio. Pero todo estaba en un plan eterno. Todo estaba en un plan eterno. Empecé a buscar de Dios. Recuerdo que quedó la oportunidad de la batería y yo me había visto al primer baterista. Me dijo, mira, el disco es así, toca, y así se toca. Y esa fue mi clase express de 5 minutos. Y recuerdo que yo aún sin ser cristiano, bueno, sí me subí ahí a tocar, la verdad, lo confieso, sin ser cristiano y estando en pecado y todo eso. Pero me sirvió, hermano, no me juzgue. Esas fueron mis clases. Y mi papá se dio cuenta, pero él no me dijo nada porque sabía que estaba empezando, una semilla estaba siendo sembrada en mi corazón ahí. Y de repente estuvo la oportunidad y estaba mi hermano en el teclado y me dice, anda, toca la batería, amigo, toca hoy, me dijo. Y yo, pero yo no me animo, le dije, es que toca hoy, me dijo. Yo no sé de dónde me animé, de dónde saqué fuerzas, pero cuando yo sentí estaba sentado en esa batería, hermano. Puro chunga chunga, eso sí. No que coritos de júbilo, que medley, no, hermano, puro chunga chunga. Sendas antiguas, para que me entienda, himnario. Y así se alaba a Dios. Y así, esos fueron mis primeros cantos, hermano. Y ahí me hice un baterista. Sudando, estaba tocando la batería y ¡pum! Se daban vueltas los platos. Hermanos, que tenemos anécdotas para contar. Aprendí a regocijarme en Dios. Aprendí a deleitarme en los caminos de Dios. Poco a poco el Señor me fue envolviendo en sus lazos de amor y yo fui dejándome amar por Él. Hermano, yo no moví un solo dedo. Mis ojos vieron tirado, muerto a la persona que me quería matar. ¿Y sabe qué sentí? Pregúnteme qué sentí cuando vi mis ojos vieron tirado, muerto ya ese joven ahí. ¿Cree que yo sentí alegría? Por te moriste. No, hermano. Yo sentí tristeza. Yo sentí tristeza. Porque al verlo a él, me imaginé yo mí mismo tirado ahí. Y yo decía, ¿qué hubiera sido si yo hubiera sido ese? El mundo no te ofrece nada bueno. Dos caminos hay: salvación o perdición. Tú decides. O sos un hijo de Dios o sos un hijo del diablo. ¿Cómo te constituyes un hijo del diablo? Haciendo todo lo contrario que dice la Biblia, siendo desobediente, no teniendo amor en tu corazón, faltando a los mandamientos de Dios.
¿Cómo te constituyes un hijo de Dios? Una persona ejemplar, una persona que es diferente al resto. No un llamado, sino un escogido. Porque llamados han habido muchos, hermanos, que vienen un mes, 2 meses, un año, y viene la tentación, viene la prueba, y ¡fum!, caen y ya no desaparecieron nunca más. Ese es el llamado. Fueron llamados, sí, pero no fueron escogidos. El escogido eres tú, tú y tú y tú y tú, porque tú estás acá presente, peleando la buena batalla, dedicándole tu vida al 100% a Dios. Cada momento que tú tengas, aprende a darle gracias a Dios, iglesia. Yo compartí mi testimonio, quizás no di lo que tenía que dar en citas, pero creo que esto fue de bendición para tu vida. Yo recuerdo, hermano, que Dios habla de una manera o de otra manera. Habían siervos de la central que decían: hermano pastor, venga, le decían, tengo que contarle algo. Dígame, hermano. Yo soñé a su hijo, decían. Sí, ¿cómo lo soñaron? Al más pequeño yo lo soñé y lo vi tirado en el piso. Tirado en el piso, sí, estaba tirado en el piso y le habían llegado a tirar. Ese era el plan de Satanás. Llegó, me contó la tía de mi esposa. Denilson me dijo: vos te soñé, vos me dice. ¿Qué pasó? ¿Cómo me soñaste? ¿Sabes? Yo estabas en un lugar, me dijo, y cuando yo vi, pasé por ahí y te vi, estabas tirado ahí en el piso, ensangrentado, y ya estabas muerto. Y es que yo decía: el Denilson, hermano. Dios estaba hablando, había peligro. Dios estaba hablando que era el momento y quizás la última oportunidad para mi vida. Yo te puedo decir que Dios tuvo misericordia y tomé la mejor decisión. Te puedo decir que sí fue la mejor decisión, porque de ahí estaba mi salvación. Días después yo recuerdo que yo estaba dormido así tranquilo. Y yo me vi, iglesia, yo me vi en un sueño, arribita de mi casa, justamente donde ellos se mantenían. Yo recuerdo que no sé ni cómo explicarlo, porque yo me vi, pero yo estaba tirado ahí. O sea, literalmente estaba tirado, muerto. A los días mi papá me dice: mi hijo, te soñé. Me dice: Dios santo, dije yo. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo me soñó? Tené cuidado, mi hijo, me dijo. El enemigo está detrás de tu vida y está peleando a gritos tu alma, me dijo. Y que un papá te diga así, o sea, pega fuerte. Me dijo. Yo recuerdo que la voz se le puso llorosa a mi papá. Te soñé, me dijo, y te vi que estabas en el milagro de amor caminando. Me dijo el lugar en donde fue y yo lo recuerdo perfectamente. Te vi que ibas caminando ahí, me dijo. No, perdón, te vi que estabas tirado y estabas ensangrentado porque te habían pasado baleando. Esa era la voluntad del diablo, hermano. Para no hacerse la larga, con esto termino. Se llegó un día X, no recuerdo el día, solo recuerdo el día que yo salí de mi casa, pero ya no como una persona común y corriente. Ahí está la diferencia. Mis papás ya sabían del tema, ya habían ungido mi vida, ya habían orado por mí, ya había aceptado a Cristo como mi único y suficiente salvación. Porque si algo han tenido mis padres es que ellos han orado por nosotros cuando nosotros estábamos perdidos. Ellos nos hablaban de la palabra. Tu padre, háblale a tus hijos, aunque de las 100 palabras que digan, 12 les quede, háblale la palabra de Dios. Que tu familia crezca en un ambiente cristiano, es que eso no se pierda. Que cuando esté en la tele, que cuando esté la música, que hagan alabanzas, que eso no se pierda en tu casa. Porque si algo tengo de recuerdo yo en mi casa es que mi papá ponía sus discos. Y yo conozco muchos cantos por ellos, por mi mamá. Ella se ponía a ensayar. Yo recuerdo que ponía la pista porque ella cantaba en la central. Y se ponía ahí enfrente del equipo y me decía: mi hijo, apuntámelas. Y empezaba ahí: mi hijo, quemame un disco. Le decía a mi hermano, él quemaba unos discos y decía: ya tenía discos, porque en ese tiempo eran discos. No me juzgue, ya está algo viejito. Entonces le ponía canciones y ahí estaba mi mamá, ponía el disco y se ponía a ensayar porque a ella le gustaba tomar privilegios allá, tiempos especiales. Hermano, yo lo tengo en mi memoria, yo no lo olvido. Eso fue como yo crecí. Y así fue como va a crecer mi nueva generación que Dios me está permitiendo tener por la gloria de Dios. Entonces, iglesia, se llegó el día. Yo recuerdo que mi papá me dio una Biblia. La perdí. Esta es la otra Biblia que la tengo, sí la tengo.
pero esa Biblia no sé qué se hizo, fue de bendición para alguien más. Y yo recuerdo que iba así formalito, de tela, tempranito, eso sí, eran casi las 6 menos 20 quizás. Y dije, bueno, voy a la iglesia. Agarré mi Biblia solito, sin moto, sin bicicleta, sin nadie más. Aparentemente, no había nadie más. Pero iglesia, si lo vemos espiritualmente, había millares de ángeles acampando alrededor mío. Es que esto a mí me emociona, iglesia. Yo no sé si a ustedes, pero yo siento hasta un gozo en mi corazón que yo quisiera saltar de alegría aquí, tirarle el micrófono y empezar a gozarme, pero me detengo. Ahora todavía un tiempo. Agarré mi Biblia. Y ahí va Denilson Reyes caminando. Cuando de repente miro al joven al cual yo le pegué. Lo veo. ¿Cuál fue lo primero que él hizo? Me vio así, él estaba con su gorra y con su aretote aquí. Me vio. Y su reacción al verme salió corriendo. Dije, Señor bendito, dije yo, este a traer algo va. Hermano, y era una aflicción y una batalla interior dentro de mí que decía, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Me quedo? ¿Voy? Y yo dije, yo me armé, mira hermano, ese entonces fue el valor, no sé ni de dónde lo saqué, pero yo dije, yo voy a la iglesia porque voy a la iglesia. Y yo me armé de valor, iglesia. Yo dije, bueno, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Caerán mil. Y mire hermano, yo iba repitiendo eso porque a mí se me había quedado eso. Yo iba repitiendo en mi mente el versículo de la Biblia. Yo iba hablando con Dios. Yo dije, bueno, dije yo, si me toca en este momento, que me toque, dije yo. Pero me voy directo al reino de los cielos. Yo iba pasando y en mi mente, Padre, en tus manos encomiendo mi cuerpo, alma y espíritu, Padre. Si es tu voluntad que en este momento mi vida se termine, pues recíbeme con tus brazos abiertos. Y yo iba entregándome literalmente en los brazos de Dios. Ahí no había padre, ahí no había madre, ahí no habían hermanos, era Dios y yo. Empecé a caminar. Volteo a ver y ahí estaba. Literalmente en el callejoncito donde él se mantenía. Solito. Agarré mi Biblia y ni lo volteé a ver. Mi mirada derecha en la subida, caminando. ¿Qué hizo el joven? Tanta era su tirria que se quitó la camisa. Solo recuerdo que de ojo lo vi, se quitó la camisa. Tenía la pistola aquí, mire, saca la pistola. Y yo así como que, sangre de Cristo tiene poder. Ríase hermano, ¿quién vive? ¿Es su nombre? Aleluya, estamos en victoria, amén. Puede sonar como chiste, iglesia, pero vivirlo es de valientes. Solo recuerdo a este joven tener la pistola aquí ya sin camisa, todo tatuado y su arete y su gorra, y saca la pistola, se la puso así. Tal vez le estoy hablando que él estaba aquí y yo iba caminando por el camino por nuestra Jordi. Literalmente ese espacio había. Con su pistola así. De reojo lo volteé a ver. ¿Qué hizo esto? Eso fue lo único que hizo. No dijo nada, no hizo nada. Bueno, sí hizo ese gesto. No fui yo. Fue Dios obrando a través de mi vida. Todo, automáticamente todo se lo debo a Él. No por bueno, no por mano, todo se lo debo a Él. Tomé la mejor decisión, que fue buscar a Dios. Y le puedo decir que encontré salvación. Y mi corazón se corrompe, hermano, porque yo estoy agradecido con Dios.
Qué bello es el Señor. Y hay una palabra que no dijo él. El día que vio a ese muchacho muerto, a él le dio tristeza. Y él dijo, ¿y sabe por qué le dio tristeza? Y él le dijo al Señor, Señor, gracias, porque si no hubiera sido por este joven, yo no estaría en los caminos del Señor. Él dijo, él no se alegró de su muerte, solo le dijo al Señor, Señor, gracias porque tú lo utilizaste. Mire cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos de una u otra manera, pero fue el instrumento que Dios usó para que el hermano Denilson esté en la iglesia. Amén. Así que vamos a dar